A todas y a todos. Le he solicitado brevedad al senador Ricardo Anaya, pero parece ser que no lo es. Bueno, pues muchas gracias. Queremos dar a conocer a ustedes una historia de impunidad, pero al mismo tiempo una muy buena noticia. Doris, quien nos acompaña el día de hoy, conoció a Kevin a través de Facebook. Ella tenía 15 años y él era mayor de edad. Con engaños la lleva a Jalisco, del estado de Jalisco al Estado de México, donde la retuvo con amenazas de muerte, uso de violencias, abuso y chantajes emocionales durante más de 3 años. En este tiempo, Doris fue víctima de abuso sexual, de violencias física, psicológica, incluso de violación. Y resultado de estas violencias reiteradas, nacieron 2 hijas que también fueron sometidas a diversos tipos de violencias por parte de Kevin. En octubre de 2023, Doris encontró a Kevin vistiéndose con rapidez y mientras lo hacía le dijo: ¿quién sabe qué le pasa a tu mocosa? La bebé de 9 meses tenía los ojos en blanco y estaba convulsionándose. Doris de inmediato, esta mujer valiente, se fue a llevarla a un hospital en donde días más tarde la bebé murió debido a una fractura cráneoencefálica relacionada con un golpe que había recibido en la cabeza. La Fiscalía del Estado de Jalisco, sin realizar una investigación con perspectiva de género, decidió detener, acusar a Doris por la muerte de su bebé. Ella, actualmente ya de 19 años, permaneció 1 año en prisión injustamente, fue encarcelada a petición de la Fiscalía, basándose en el propio dicho de Kevin, es decir, del agresor de Doris y de sus hijas. En dicho testimonio, el sujeto responsabilizaba de la muerte de la bebé a Doris. El 17 de mayo de 2024, Doris comenzó a ser representada por la Red de Abogadas y Abogados Digna Ochoa, iniciativa del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quienes nos acompañan también el día de hoy. Y la pretensión de estas organizaciones es buscar abogados litigantes con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Durante las semanas siguientes, la nueva defensa de Doris, en conjunto con su familia, obtuvo múltiples pruebas y testimonios de personas que dieron fe de que Doris se encontraba en un lugar distinto al momento en que su hija menor fue asesinada brutalmente por parte de Kevin. Y pese a ello, la Fiscalía General del Estado de Jalisco mantuvo su postura de seguir acusando a Doris por un delito que no había cometido. Así, el 5 de noviembre del 2024, la defensa de Doris, conformada por la licenciada Erika Olivares Rodríguez de la Red de Abogadas Digna Ochoa y el licenciado Edwin Alan Piñón González del Grupo de Acción de Derechos Humanos, solicitaron el sobreseimiento total del asunto a considerar, en el que se aparecía claramente probada la inocencia de Doris en el hecho y el delito que se le atribuía. Después de varias horas de debate durante la audiencia, la jueza de control, y esta es la buena noticia, la jueza de control del Estado de Jalisco, de los juzgados de oralidad de Puente Grande, Norma Angélica Lomelí, decimos su nombre fuerte y de frente, porque determinó dictar el sobreseimiento total del proceso penal al quedar acreditada plenamente la inocencia de Doris en los hechos relacionados con el feminicidio de su hija y reconoció que dictó un fallo erróneo al momento en que ella misma la vinculó a proceso en noviembre de 2023 y reconoció que esto se debió a que se dio por cierta la información que en ese momento otorgó el fiscal que acusaba a Doris.
cuando dicha información era falsa. La jueza ordenó su inmediata libertad. Ayer fue liberada Doris. Y ahora está con nosotras porque se le ordenó abrir investigaciones en contra de los fiscales que utilizaron información falsa para lograr la vinculación de Doris aquel 6 de noviembre del 2023. Un año duró en la cárcel esta mujer valiente. Un año. Pero hasta el día de hoy, el tal Kevin camina libre y sin castigo, a pesar de que se tienen 2 carpetas de investigación en su contra, uno por violencias y por violación sexual en contra de Doris, y la otra por la probable responsabilidad del feminicidio de su hija de 9 meses. La historia de Doris es un caso preocupante de la criminalización de la juventud, el uso de estereotipos de género y del trato injusto hacia las mujeres que son víctimas de diversos tipos de violencias por parte del sistema de justicia nacional, pues a pesar de ser víctimas de violencias, terminan siendo criminalizadas por las propias instituciones del Estado. No basta con decir que es injusto. La grave realidad es que el caso de Doris no es un caso aislado. Muchas mujeres sufren de violencias y abuso de manos de adultos y pese a ello son criminalizadas ellas e incluso procesadas penalmente por enfrentar el sistema de justicia y por denunciar a sus agresores. Exigimos que se terminen estas prácticas inhumanas, injustas e ilegales. Aplaudimos de nuevo la iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para juzgar con perspectiva de género, para hablar de las violencias, para hablar de la igualdad sustantiva, para incorporar a todas las familias en este país y para, por supuesto, hablar y atender las violencias contra las mujeres. Por eso exigimos que terminen estas prácticas inhumanas, injustas y que se brinde a Doris y a sus familiares todo el apoyo institucional, así como a todas las víctimas y la protección que necesitan y merecen. Doris, es para nosotras un orgullo tenerte aquí después de haber vivido una situación de injusticia, de impunidad y seguramente de un silencio obligado, que ese silencio también te obligó a levantar la voz y a contar con el apoyo de los abogados del Centro Digna Ochoa y del Centro de Derechos Humanos. Aquí está la foto del señor que anda libre por todo el país, en el Estado de México. Este señor es el culpable, el probable culpable de la muerte de una niña de 9 meses, que fue el delito que se le imputó a nuestra querida Doris. Bienvenida, Doris. Gracias por tu testimonio, gracias por tu firmeza, por tu entereza, y tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Pues, la verdad, me siento muy contenta. Como ya la senadora lo dijo, ayer yo salí libre. Ya tenía 1 año en prisión injustamente, juzgada injustamente a base de mentiras y una declaración de mi agresor. Mi palabra no se tomó en cuenta y pues tenemos que hacer que ya no pasen estas cosas. Hay que hacer justicia porque todos tenemos hijas y no podemos dejar que esto siga sucediendo porque al rato puede ser la hija de un familiar, un amigo o incluso nuestros propios hijos. Entonces hay que cuidar la juventud, el futuro de nuestros hijos. No hay que permitir no hay que permitir injusticias para las mujeres, porque aún estando la mujer en la cárcel tiene derechos y hay mujeres que ni a eso no les dan ayudas, no les protegen sus derechos, las violentan y pues la verdad una vida en la cárcel eso es algo que no se le desea a nadie. Y esperemos que esto cambie, hay que unirnos porque la unión hace la fuerza. Entonces hay que unirnos, no permitir que haya más feminicidios,
que no haya más impunidad, injusticias, que no haya personas injustamente juzgadas, pagando, dejando a sus familias afuera esperando, sus hijos, y pasando años pagando algo que no cometieron, solamente por un tal vez o por una declaración falsa, por los ministerios públicos, porque no hicieron investigaciones correspondientes correctas y solamente se basaron a los dichos de un tal vez y quizás, y por eso no las liberan. Yo aquí lo que quiero pedir es que se haga justicia por el agresor de mi hija, por ese asesino, porque no es otra cosa más que un asesino, y por lo que me hizo a mí. No tiene perdón de Dios, no hay que permitir que siga suelto porque es un depredador y una de sus hijas puede estar en peligro ahorita mismo. Se la pasa en las redes sociales, tiene varias cuentas de Facebook. ¿Cuántas muchachitas no puede engañar y hacerle lo mismo que a mí? Entonces no hay que permitir que se haga injusticia, hay que hacer la justicia y alzar la voz, que ya no siga sucediendo esto, por favor. Que las mujeres seamos protegidas y no agredidas, no abusadas, no golpeadas y no asesinadas. Las mujeres tenemos derechos de vivir en paz y en seguridad. Nuestros hijos, hijas también tienen ese derecho. Entonces hay que protegerlos. ¿Y cómo? Haciendo justicia y lo correcto, que las autoridades no sigan haciendo lo que hacen. Hay que alzar la voz y no permitir que haya más testimonios falsos, que mienten en una corte, por Dios, en una corte, en un juicio, que falten a la verdad a la nación. Eso no. Entonces, hay que unirnos y que se haga justicia, no nada más por mí, por mi hija, por todas aquellas mujeres asesinadas, por aquellas mujeres que están injustamente pagando algo que no hicieron en la cárcel, por aquellas que han sido abusadas, por aquellas que no se le ha dado el apoyo, por aquellas que no tienen también los medios para poderse defender, porque simplemente por no tener los medios, hay veces que el Ministerio Público hasta humilla a la gente. No se les da el apoyo, ¿por qué? Porque no, pues tiene bajos recursos, no la vamos a apoyar, hay que hacerla menos y no hay que permitir la discriminación, porque así como somos todas las razas tenemos el mismo derecho. Hacer valer nuestros derechos. Yo soy Doris Jocelyn y yo alzo la voz para que se haga justicia. Atrapen a ese depredador Kevin Aldo Salinas Vargas, ya se le enseñó la foto, para que pague por todo lo que hizo, por todo lo que le hizo a mi hija, por todo lo que me hizo a mí, por mis hijas, por la integridad y por mi integridad, y para que no puedan suceder más injusticias, que ni una niña menor de edad caiga en sus garras, por favor, que nadie más pase nada de eso y que no se vulneren los derechos de las mujeres, porque una mujer estando en la cárcel también tiene derechos, lo dice la CNDH, entonces hay que hacerlo valer, hacer valer las leyes, que se respeten y hacer justicia. Eso sería todo para mí. Brava. Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a Alma. Le voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Edwin Alan Piñón González. Adelante, por favor, Edwin. Muchas gracias por este espacio. Pues ya se ha dicho lo relevante. Yo quiero utilizar este espacio para hacer un llamado al fiscal general de justicia del estado de Jalisco. Hoy exigimos que se gire una orden de aprehensión contra el probable responsable del feminicidio de la hija de Doris. Existe información suficiente en la carpeta de investigación que presume su responsabilidad. Hoy es una oportunidad para corregir lo que todo este tiempo ha pasado. El caso de Doris es un ejemplo de lo que no tiene que pasar en las investigaciones seguidas donde se encuentran involucradas mujeres víctimas de violencia. Pedimos también al fiscal iniciar de inmediato las investigaciones contra el fiscal que originó que Doris estuviera privada de la libertad por más de 1 año de prisión, porque falseó información, fue a pedir una orden de aprehensión, fue a pedir una vinculación a proceso en contra de Doris con información inexistente, con información falsa. La jueza de control el día de ayer dijo: me vinieron a mentir ustedes, fiscales, y con esa información que ustedes me vinieron a mentir, yo vinculé a proceso a esta persona. Eso es un delito muy grave por parte de los fiscales y exigimos al fiscal general, por supuesto, que se inicien las investigaciones correspondientes. Igualmente quiero dar un reconocimiento a esa jueza de control valiente que tomó una decisión que no fue fácil sobre ser
la totalidad del asunto para el caso de Doris. Considero que son esas juezas valientes que deben formar parte de ese nuevo proceso de quienes van a ser las personas juzgadoras. Y por último, pues hacer una invitación a las senadoras de este Congreso para seguir impulsando la agenda legislativa para luchar contra la violencia en contra de las mujeres, porque estos casos que llevamos desde el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y la Red de Abogadas Digna, los vivimos todos los días, son presentes. Hoy justamente estábamos llevando hace un momento una audiencia por un asunto donde una mujer que es víctima de trata está siendo juzgada por haber asesinado a su tratante. Agradecer el tiempo de todas y todas ustedes. Muchas gracias por el espacio, senadora. Gracias, licenciado. Vamos a dar el uso de la palabra para finalizar esta intervención a la licenciada Alma Laura Hernández, quien forma parte del Grupo de Acción de Derechos Humanos. Muchas gracias a todas y todos. Yo sí quisiera ser muy breve. Una vez ha quedado claro que las adolescentes importan en este país, las adolescentes que están expuestas todos los días en nuestras casas a peligros inimaginables que existen también en las redes sociales. Esto esperemos que sea el camino también para poder continuar legislando a favor de las adolescentes y su seguridad cibernética y física. Quiero agradecer a todas las personas que con su firma hicieron posible también la libertad de Doris en la plataforma change.org y fundamentalmente a la abogada Erika Olivares de la Red Digna Ochoa, que hizo posible que esta libertad se consiguiera. La Red de Abogadas Digna Ochoa agrupa a más de 60 abogadas de todo el país y es una iniciativa que desde hace 2 años hemos formado con la intención de sumar esfuerzos que están dando frutos el día de hoy. Gracias por participar en esta conferencia. Cedo la palabra a la senadora Malu Micher. Gracias. Bueno, aquí está Doris, aquí están los abogados. No sé si hay alguna pregunta. Adelante. Sí, senadora, tenemos preguntas. En primera instancia les pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Muy bien, Claudia. Gracias, Dorita. Buenos días, senadoras. Buenos días, Doris, abogados. Doris, yo quisiera saber de tu propia voz, ¿qué sentiste en el momento en el que una autoridad te dijo que ibas a ir a la… No se escucha, Claudia, otra vez. Yo quisiera preguntarte, Doris, ¿qué sentiste? Descríbenos qué sentiste en el momento en que una autoridad te condenó a ti a ir a la cárcel, sabiendo que tu agresor había manipulado todo en tu contra. ¿Y qué le dices a las autoridades de justicia? Ya lo has hecho, pero ¿qué le dices a las autoridades de justicia que se enfrentan a casos como el tuyo, en donde desgraciadamente hay la pérdida irreparable de tu hija? ¿Qué les dices a ellos? ¿Hay manera de reparar el dolor a una mujer que ha sido violentada como tú, a tu hija, a tu familia? ¿Qué les dirías a ellos? Pues primero, yo la verdad me sentí defraudada porque se supone que los que están para hacer y valer las leyes, pues me juzgaron mal, no estaban haciendo lo correcto. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible que aquellas personas que están para cuidarnos y para hacer valer las leyes nos juzguen injustamente y que mientan? Yo me sentí más que nada muy defraudada y muy mal, la verdad, no sabía cómo reaccionar. Y pues este dolor lo voy a cargar siempre, la muerte de mi hija, lo que me pasó, lo voy a cargar toda la vida. No es algo que se me va a quitar, no hay un pago para la vida de un hijo, la verdad, no existe ningún pago, ninguna reparación. El daño se queda en la familia, es un hueco que se me va a quedar para siempre. Son recuerdos, malos recuerdos que voy a tener para toda la vida, pero eso sí, lo que puedo hacer es no alzar la voz para que no le pueda pasar esto a otra chica, para prevenir, para que no siga sucediendo lo mismo, para que nos pongamos alerta, los padres y todas aquellas personas que estemos al cuidado de nuestros hijos también, pero más que nada, que aquellas personas que están para cuidarnos, que hagan lo correcto, que ya no se permita más violaciones de derechos, más mentiras, más vinculaciones con base de mentiras, que ya no se permita más,
que se violenten nuestros derechos, que las mujeres también tenemos voz y también tenemos derechos. Entonces, que nadie nos amedrente. Si nos amedrentan, abusan de nosotras. Ahora que llegue la justicia, quien pensamos que nos va a defender, quien va a defender nuestros derechos y nos va a ayudar, y la verdad no lo hace, yo creo que es injusto, es algo injusto y deberían de hacer su trabajo. Y aquella persona que no haga valer las leyes, que ya no siga ejerciendo y perjudicando a las demás personas, si no está para el servicio del pueblo y para ayudar a los demás, que entonces ya no siga perjudicando a los demás. Senadora, y a ti preguntarte, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Cada vez hay leyes que se elevan incluso a rango constitucional, como recientemente, que protegen a las mujeres, pero que no se aplican. ¿Cuál es el llamado? Y si justamente estos derechos sustantivos elevados a rango constitucional podrán ayudar a que no haya casos como el de Doris, y claro, si los hay, que haya castigo también para las autoridades que no aplican la ley. Mire, Claudia, esta es una de las razones de la reforma al Poder Judicial. Estos son uno de miles y miles de casos en la vida de muchas mujeres y muchas familias. Yo creo que lo que tenemos que hacer primero es tener fiscalías especializadas. Nada de cuotas ni cuates. Fiscalías especializadas, fiscalías que juzguen con perspectiva de género, que apliquen el protocolo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Que no sea nadie que tenga preparatoria o carrera de derecho si no tiene una especialidad en temas relacionados con las violencias. Segundo tema, rescatar ayer se aprobó en la Cámara de Diputados ya las reformas que aquí aprobamos. Ya se fue a los congresos locales y deberá de aprobarse por más de la mitad más uno de los congresos, quiere decir por 17 congresos. Una vez que tengamos esa aprobación, se publicará y trabajaremos sobre las leyes secundarias. Y esas leyes secundarias nos obligan a ponernos estos lentes, a incorporar una nueva vida para las víctimas, un nuevo método para hacer investigaciones. El secretario de Seguridad vendrá el martes que entra o la semana que entra, vendrá a decirnos por qué habrá más investigación en seguridad pública. En fin, yo creo que vamos avanzando en esta agenda de derechos, de no impunidad, y sobre todo yo quiero decir algo. Necesitamos abogadas y abogados formados con perspectiva de género en las universidades. No se está haciendo esta énfasis ni en las universidades privadas ni en las públicas. Y agradezco a las dos organizaciones, a los abogados Digna Ochoa, como al Centro de Derechos Humanos, que están formando abogados litigantes que defiendan a mujeres víctimas, a niñas y adolescentes, como fue el caso de Doris y muchos otros más. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Le toca el turno ahora a Luis Méndez de 11 Noticias. Gracias. Senadora, no sé si el equipo legal pudiera ser más preciso respecto al procedimiento. Es decir, el MP en términos de fiscalía presenta falsos testimonios y la jueza con eso vincula a Doris. Después la misma jueza reconoce que fueron falsos los testimonios. ¿Nos pueden dejar esa rutita legal? Los abogados, ¿nos pueden por favor explicar bien esa ruta brevemente? Sí, justo lo comentabas muy bien. Al momento en que la jueza de control vincula a proceso a Doris, parte de la información que proporciona el fiscal. Es decir, cuando uno entra a revisar la carpeta de investigación, esa información no existe. La inventó en la audiencia, básicamente. El fiscal. El fiscal. El fiscal fue a decir que había alguien que había visto, pero no existió esa persona. Entonces, en esta nueva audiencia, cuando se solicita el sobreseimiento total del asunto, es decir, la finalización de ese proceso penal en favor de Doris, se le expone esa circunstancia, ¿no? Que el fiscal en un inicio mintió, agregó información. Y segundo, se logró obtener diversos testimonios que ubican a Doris en un lugar distinto de los hechos. Si sumamos estas pruebas con las otras, aparecía claramente probada la inocencia de Doris, y ese fue el motivo por el cual la jueza en ese momento decreta la libertad inmediata y sobresee el caso. Únicamente en cuanto a Doris, porque evidentemente tenemos a un responsable que está libre, ¿no?
Esa es la razón por la que sale. ¿Cuál es el nombre de este fiscal o es el agente del Ministerio Público? Es el agente del Ministerio Público, ahorita no tenemos el nombre, pero lo podríamos proporcionar. Ok, en ese sentido, gracias Sí. abogado. En ese sentido, senadora o senadoras, quien quiera responder, ¿ustedes consideran que se pone sobre la mesa algo dentro del contexto de la reforma judicial que también se ha señalado? El problema al interior de las fiscalías y de cómo se integran las carpetas de investigación. ¿Cuál sería una alternativa, dado que estamos en el contexto de la reforma judicial, para también poner ojo en las fiscalías y estos problemas de la integración de las carpetas? Gracias. Desde nuestro punto de vista también se requiere y compartimos esa posición con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una reforma integral hacia las fiscalías generales en las entidades federativas para la consecución precisamente de estas fiscalías especializadas, homologar los tipos penales. El tipo penal de feminicidio no es el mismo en el estado de Jalisco que en el estado de Chihuahua, que en el estado de Guanajuato. Nos interesa fortalecer el andamiaje jurídico legal en materia de protección de las víctimas en las 4 etapas, en la prevención, en la atención, en la sanción y en la erradicación de las violencias de género, y estamos en ese sentido armando una agenda conjunta, senadoras representantes de cada rincón de la patria, porque lamentablemente, como el caso de Doris, pues muchas mujeres viven esta realidad todos los días allá afuera, y con motivo, como decía Doris, de que no cuentan con las herramientas necesarias jurídicas, económicas, no pueden defenderse de esos atropellos desde la justicia. Para eso es la reforma al Poder Judicial en lo que tiene que ver con la impartición de justicia, para lograr el acceso a esa tan anhelada justicia, pero también hay que reformar el sistema de procuración de justicia, como lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Y una pregunta para Doris. Doris, hay una parte de esta historia de la ciudad de la niñez, y hay historias respecto a la ciudad de la niñez que se han denunciado por parte de colectivas en Jalisco. ¿Cómo se opera al interior de la ciudad de la niñez? Por ejemplo, hay casos de violencia vicaria en donde se deja incluso entrar a los agresores, o a las mujeres se les aleja de sus infantes. ¿Cuál fue tu experiencia respecto a la ciudad de la niñez en tu caso? En mi caso fue que yo y mi madre fuimos a poner una denuncia, pedimos ayuda y pues no aplicaron las leyes como debe de ser, porque se abrió la carpeta pero no hubo ninguna investigación. Gracias. Adelante, Mague, por favor. Pues muy brevemente, para complementar, ya hace 8 días parece que se nos está haciendo costumbre estar aquí cada 8 días con un caso terrible de violencia para niñas y niños. Ojalá que esto no siga. Para hacer un llamado a la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia aquí en el Senado. Estamos presentes las 2 secretarias de la comisión, pero hasta ahorita estos temas no han sido llevados a comisión, ni siquiera como parte de la junta directiva de esa comisión hemos sido llamadas ni tratado estos asuntos. Me sumo a algo muy importante que mencionó el abogado, que es el que se le finquen responsabilidades al fiscal de Jalisco por su negligencia, por su omisión y por no tratar estos casos como corresponden, de acuerdo a la perspectiva de género, pero sobre todo con la ley en la mano. Y festejo, aprovecho de que al fin ayer dimos por terminado el asunto de la reforma judicial para que esto se siga, que continúe y lo podamos seguir evitando. Gracias, Jules. Gracias, Nalu. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y un aplauso a Doris. Gracias, Doris. Gracias, nena. No, estamos en contacto.